Se desempeña como profesora de la Universidad del Magdalena desde hace más de 15 años y es directora del Grupo de Investigación Fitotécnica del Trópico, categoría A de Miniciencias. Su trabajo investigativo se ha enfocado en importantes aportes al conocimiento de la flora arbense en cultivos de banano y cítricos. Le damos la bienvenida, doctora Irma. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un gusto enorme volver a estar en este evento tan importante. Una vez más, agradecer al comité organizador por la invitación y la oportunidad de venir a compartir con ustedes todo este conocimiento que hemos venido adquiriendo, todo este aprendizaje durante estos últimos años, con un trabajo con aportes importantes de estudiantes hoy en día graduados, que los estoy viendo por aquí, compañeros, profesores de la universidad, y también un aporte muy importante de productores, ingenieros agrónomos, técnicos, que sin ese apoyo hoy en día pues no pudiéramos estar aquí compartiendo con ustedes, como les decía, todos estos conocimientos que hemos venido adquiriendo y que hoy pues traemos acá. En esta oportunidad pues hablarles de específicamente de uso de coberturas para el control de malezas en banano, que es donde en los últimos años hemos enfocado nuestros trabajos, es decir, sobre el manejo de malezas. Hoy más que nunca verlo como una estrategia más dentro de lo que se nos ha dicho, hacia donde debemos conducir el manejo en general de plagas y enfermedades, incluyendo malezas, es decir, el manejo integrado. Para poder diseñar estrategias adecuadas de manejo en general, repito, plagas, enfermedades, en este caso particular, malezas, debemos integrar esas estrategias a las que podemos tener acceso con mucha facilidad. Pero más que integrar las estrategias es pensar el efecto que éstas puedan llegar a tener en un mediano y largo plazo. También fundamentar estas medidas desde una perspectiva más de prevención que curativa o correctiva. En ese sentido se nos ha dicho que es muy importante que comprendamos ese complejo de malezas, esas interacciones que hay entre malezas y cultivo. Pero de acuerdo a los nuevos enfoques de la agricultura, yo no diría que solamente debemos tener bien claro qué es maleza, ¿cierto? Que ya sabemos, son esas plantas que no queremos, que nos causan problemas, que nos interfieren. Realmente el enfoque hacia un manejo integrado es pensar que cuando nosotros llegamos a un cultivo nos vamos a encontrar con un sinnúmero de plantas que no necesariamente son malezas. Ese digamos que ha sido uno de los grandes problemas, el hecho de pensar que las plantas que son diferentes a la cultivada nos van a generar problemas y las denominamos malezas. En ese sentido, personalmente yo creo que no solamente nos debemos enfocar en comprender esa relación con comunidades de malezas, sino con todas las comunidades de plantas en general que están interactuando con nuestro cultivo. En ese sentido, yo me ciño mucho a esta propuesta conceptual que hace este autor, que fue publicado en el 2024, en que nosotros distingamos perfectamente los dos conceptos, qué es una maleza y qué son arbences, ¿sí? Partiendo de ahí, nosotros podemos, como le digo siempre a mis estudiantes, cuando usted va a un lote, usted tiene que identificar las malezas, pero identificarla no es decir, esta se llama Cyperus rutindo, es decir, nombre, familia, género, no. Identificarlas desde el punto de vista de saber cuál es la especie que realmente me está generando un problema, cuál es la que me compite y definitivamente cuál no, ¿sí? Si yo logro diferenciar entre estos dos conceptos, podemos muy seguramente desarrollar programas de manejo agroecológico que nos va a permitir tener un balance muy positivo entre la productividad y la biodiversidad de nuestros agroecosistemas, en este caso particular, pues de los
cultivos de banano. Si nosotros nos enfocamos en que lo que tenemos allí es una comunidad de plantas en las que muy seguramente la mayoría pudieran ser neutras en el sentido de que de pronto no nos van a causar un perjuicio, un daño, pero tampoco nos van a beneficiar desde el punto de vista económico, que es lo que buscamos nosotros en los sistemas de producción, ¿cierto? Es lo que podríamos llamar comunidades neutras. Muy seguramente, si nosotros logramos distinguir nuestras comunidades de plantas en ese sentido, vamos a poder reducir uso de herbicidas, vamos a poder reducir labranza del suelo, vamos a poder reducir pérdidas de rendimiento y a la vez vamos a poder aumentar la biodiversidad, que en el caso de los monocultivos cada vez es entendible que sea muy baja, y también vamos a poder identificar esos servicios ecosistémicos que nos pueden prestar estas plantas. Entendiendo los servicios ecosistémicos como esos servicios de provisión, servicios de regulación, servicios de soporte y servicios culturales. Voy a pasar a la siguiente figura. Estos autores destacan muy bien todos estos diferentes servicios que nos pueden llegar a prestar, en el caso particular, las plantas de cobertura. Aquí están señalados muy puntualmente cada uno de ellos, lo que son servicios culturales, servicios de provisión, servicios de regulación y servicios de soporte. Pero quiero llamar particularmente la atención en esta parte, es decir, no todo es bueno ni debemos pensar que estas coberturas que nosotros podemos llegar a utilizar solamente nos van a prestar, es decir, o van a ser favorables y beneficiosas para nuestro agroecosistema. Hay que considerar lo que llaman estos autores de servicios, que serían más que todo algunas ventajas y desventajas dentro del sistema. Esas desventajas pueden estar asociadas a factores económicos, dado que vamos a tener costos de establecimiento, costos asociados al manejo, podemos tener algunas limitantes de tipo biológico, dado que algunas especies de plantas pueden ser hospederas de plagas y enfermedades, pueden llegar a convertirse en malezas si no las manejamos muy bien, y obviamente van a generar competencia con nuestros cultivos, pueden consumir nuestros recursos, en este caso pues para nuestro cultivo, ¿cierto? Como la humedad del suelo, nutrientes, etcétera, y pueden tener algunos efectos alelopáticos sobre el cultivo. Y también podemos tener algunas limitantes desde el punto de vista operativo, dado que requiere que se manejen de forma oportuna y también porque pueden interferir con algunas labores de campo. Es decir, no es tan fácil decir voy a establecer una cobertura, pues sí, me puede tener muchos beneficios, pero también tengo que pensar en esas limitantes que puedo tener. El asunto acá es que se ha demostrado que las coberturas tienen un efecto supresor sobre malezas, sí, y las podemos considerar como una estrategia más para su control, pero no la única, y tampoco verla como una alternativa a lo que hemos venido desarrollando. Es decir, cambiar una cosa por otra. Ya está más que demostrado que un solo método de control no es eficiente para nosotros controlar. Repito, empezamos con debemos integrar, manejo integrado. Entonces simplemente no, es verla como una alternativa más. Además de mejorar algunas características del suelo, eso también está bastante demostrado, esa supresión o control de malezas lo pueden hacer de dos maneras. Una, por lo que se conoce como el derecho de preferencia de nicho, es decir, el espacio que eventualmente podrían llegar a ocupar algunas especies, algunas malezas, es decir, que nos compiten, los van a ocupar estas especies que vamos a utilizar como cobertura. También lo pueden hacer por los efectos alelopáticos y por la barrera física que pueden representar para estas especies que están en el banco de semillas del suelo, es decir, de manera de semilla. El hecho de que no pueda pasar luz inhibe la germinación de algunas especies, o el efecto alelopático que estas especies pueden llegar a tener evita el desarrollo
de estas semillas que vamos a encontrar allí. Esa es una manera de controlar. Una semilla que no me germina es una planta que no me va a crecer y por lo tanto no me va a consumir recursos del medio. Si yo puedo mantener mis poblaciones de estas plantas allí en forma de banco de semillas, ya estoy haciendo un control de malezas, en este caso. En términos generales, las coberturas entonces pueden influir directamente sobre el banco de semillas de malezas y sobre la microbiota del suelo. Y eso es algo que nosotros hemos podido evidenciar bajo nuestras condiciones locales. Este fue un estudio que realizamos hace ya algunos años, un trabajo de pregrado donde comparamos el banco de semillas de malezas del suelo en fincas con diferentes métodos de control. Bueno, no me dicen que no sirve el señalador. Comparamos fincas donde se hacía control con cobertura o donde se mantenía una cobertura viva en el suelo, donde se hacía control mecánico y donde se hacía control químico. Encontramos que en estas fincas con cobertura y con control mecánico había una mayor densidad de semillas, mayor número de semillas en la muestra. Esto lo que nos está indicando es que efectivamente estas semillas se quedaban como semillas, no germinaban. Caso contrario, cuando se hacía control químico, que lo que hacemos es eliminar las plantas que están en la superficie, pues nos está quedando un espacio y ya veíamos la teoría del derecho de nicho, ¿cierto? Un espacio que queda vacío, pues tiene que ser ocupado por otra especie. En ese caso, se estaban dando las condiciones para que estas semillas pues pudieran germinar. Es la explicación que damos al hecho de haber encontrado más semillas. Entonces sí, bajo nuestras condiciones y en estas fincas donde teníamos cobertura ya fuera viva o generada por los residuos al momento de hacer el corte de las malezas de forma mecánica, nos estaban generando una barrera y por lo tanto un control de la germinación de esas semillas de diferentes malezas que encontramos allí. También pudimos comprobar o evidenciar el efecto, el impacto que tiene el uso de coberturas en algunas propiedades características del suelo. Esto en un proyecto financiado por MinCiencia que estamos realizando en alianza con Universidad de La Guajira y otras instituciones aliadas y AURA. Se comparó, miren ustedes, el suelo proveniente de lotes en fincas donde eventualmente se hacía control químico y de fincas donde se mantenía una cobertura viva. Y miren ustedes, los parámetros evaluados fueron mucho más altos en las muestras de suelo provenientes de estas fincas donde se mantenía la cobertura y obviamente una mejor estructura de agregados del suelo, una menor densidad aparente. Lo que nos permitió concluir los resultados de estos trabajos es que definitivamente la cobertura mejora la salud y fertilidad del suelo, se evidenció aumento en la materia orgánica, estimulación de la actividad biológica, se mejoró la estructura y porosidad y favorece la salud de raíces. Se los presento de esta manera porque todavía son datos que están en procesamiento, no se han publicado, pero bueno, ya tenemos los resultados de trabajo, es lo que puedo de momento llegar a presentarles acá. Pero repito, para demostrar, y bueno, se han hecho muchos otros estudios, pero de manera local también hemos podido evidenciar que efectivamente hay un impacto de las coberturas sobre propiedades y físicas, características del suelo, físicas, químicas y biológicas. La pregunta que surge entonces es, ¿cuáles especies debemos seleccionar para cultivos de cobertura? De manera general, se nos ha dicho, o lo que encontramos en la literatura es, se tienen que tener en cuenta varios criterios. Dentro de estos es que sea de rápido establecimiento y alta cobertura del suelo, obviamente para que pueda ser competitiva con aquellas especies malezas. Producción abundante de biomasa, capacidad para fijar o reciclar nitrógeno, que se tenga ausencia de rasgos indeseables, como que sea muy competitiva o que sea hospedante de plagas y enfermedades y que tenga efecto alelopático.
y que tenga también muy buena adaptación a las condiciones locales. Algo a añadir a estos criterios, creería yo uno de los más importantes, es no introducir. Toda especie introducida corre el riesgo o existe una alta probabilidad de que se convierta en una especie invasora. Y más en nuestras regiones, que estamos en zonas tropicales donde tenemos unas condiciones donde cualquier especie de planta se va a desarrollar muy bien y nos va a competir muy bien. Si estas especies logran salir de nuestro sistema, que es lo que nosotros llamamos fugas, puede llegar a esos ambientes naturales y convertirse en lo que llamamos malezas ambientales. Y ahí el problema viene a ser menor, porque estas especies pueden desplazar a las especies nativas y puede haber todo un cambio sobre la biodiversidad. Al respecto, nosotros hicimos un trabajo, como ya conocemos en parte las comunidades de malezas o de plantas arbences asociadas a las plantaciones bananeras del Magdalena, partimos de ese inventario e identificamos especies introducidas, es decir, que no son de aquí, nativas. No introducidas de ahora, pues sino de hace mucho tiempo, porque provienen de otro continente. Al hacer la evaluación de eso, encontramos que de las 31 especies que no son de acá, que han sido introducidas, 24 tienen un alto riesgo de invasión y 3 con riesgo moderado. Y eso pues porque tienen características de que se reproducen tanto vegetativamente como sexualmente, bueno, estas que estamos señalando aquí, y obviamente eso a veces creemos que vamos a solucionar un problema y terminamos generando otro. Entonces, para seleccionar, en el caso, cuando se vayan a seleccionar especies, por favor, nativas, no introducir. Con lo que tengamos en nuestra región, ya lo vamos a señalar más adelante. ¿Son beneficiosas entonces las coberturas en nuestro sistema? Sí, pero si no las manejamos de la manera correcta, lo que podemos generar es un problema mayor. Cuando las coberturas no se manejan de manera correcta, a veces se cree que, bueno, cobertura es listo, yo dejo la maleza ahí y no pasa nada. No, a eso hay que hacerle un manejo. Y lo más importante, considerarla como un segundo cultivo. Todo cultivo necesita manejo. Si no se maneja de manera correcta, vamos a tener impactos negativos, obviamente, como reducir el crecimiento y rendimiento del cultivo por las competencias que se puede generar allí, se dificultan labores agrícolas, se pueden hospedar plagas y enfermedades, se puede generar mucha materia que si se seca, por ejemplo, en estos ambientes en los que estamos, eso puede ser propenso para el tema de incendios. Y si se presentan las fugas que mencionaba anteriormente, miren ustedes, puede llegar a convertirse pues, en malezas ambientales, afectando la biodiversidad y los ecosistemas aledaños a nuestros sistemas de producción. Las lecciones claves para evitar eso, pues simplemente seleccionar las especies de manera adecuada dentro del mismo sistema, establecer un plan de manejo y control, evitar la floración y formación de semillas, evitar que se extiendan fuera del área de cultivo y integrar con otras prácticas de manejo como control químico o control mecánico. ¿Cuáles serían los problemas si no se elige de manera correcta la cobertura? Para el caso puntual de banano, hemos realizado algunos estudios que nos han permitido evidenciar que a veces no se toman decisiones no se han tomado decisiones de manera correcta o bien fundamentadas. Es normal que cuando nosotros llegamos a una plantación de banano encontremos este panorama, ¿cierto? Una cobertura, ahí lo que encontramos es un mix de especies. Ahí vamos a encontrar malezas, las que no son malezas y muchas otras cosas. Muchas veces la proliferación o el hecho de que permanezcan unas especies más que otras obedece al mismo manejo que nosotros le estamos dando a nuestro cultivo.
Las malezas son creación nuestra. Las malezas existen porque nosotros las inventamos, ¿sí? Y en la medida, en el tipo de labor que usted realice o la forma como la realice, podrá tener más o menos malezas en su plantación. ¿Qué encontramos nosotros para el caso particular de plantaciones en el cultivo de banano? Que muchas de las especies de las que más proliferan y que nosotros en su momento catalogamos como las de más difícil control, las más prevalentes, las que están todo el tiempo y que cada vez se nos hace más difícil controlarla, es porque fueron producto de la misma presión que nosotros estábamos haciendo al controlarlas de una sola manera, en este caso con control químico y más con un solo producto, en este caso glifosato, que era pues prácticamente el único producto que se estaba permitiendo utilizar. Encontramos casos de resistencia y casos de tolerancia. Entonces nos dicen, ok, como estas son las que se nos dan muy bien, entonces las vamos a dejar, ¿cierto? Nos permanecen. Pero resulta que cuando usted necesite hacer un control, porque ya hemos mencionado, hay que darle manejo. Y una forma de manejar de una forma eficiente puede ser un control químico. Y si no lo vamos a poder hacer, ya vamos a entrar en problemas allí. O en el caso pues, de que tengamos tolerancia como en estas especies. Entonces también hoy en día, por fortuna, contamos con más información que nos permiten saber si alguna especie ha sido reportada como resistente o tolerante a diferentes moléculas de herbicida. También se nos ha señalado o hemos mencionado que pueden llegar a ser hospederas de plagas y enfermedades. En este mismo proyecto que les mencionaba anteriormente, financiado por MinCiencias, uno de los objetivos también buscaba identificar especies de arbences hospederas de Ralstonia, de moco y de fusario. Para el caso Magdalena solo hicimos Ralstonia, el tema de fusario en raza 1 se hizo para implantaciones de Urabá. Este trabajo nos permitió identificar 8 especies de arbences como hospederas de Ralstonia salanosarum, 6 de ellas reportadas por primera vez. Esto ya es un conocimiento muy importante porque esto nos permite saber, ¿cierto?, si definitivamente es una especie que podemos o no podemos seleccionar para utilizarla como cobertura. O si definitivamente tenemos que extremar el control de esta especie en nuestras plantaciones. ¿Qué criterios de selección de especies promisorias debemos nosotros entonces considerar para el caso del cultivo de banano? Estos dos autores, hace ya un tiempo, seleccionaron estos 8 criterios a tener en cuenta para seleccionar especies de arbences que pudieran ser utilizadas como coberturas en plantaciones de banano. Básicamente se tenía que tener en cuenta el hábito de crecimiento, la propagación, que fuera tanto vegetativa como sexual, su requerimiento fisiológico, la capacidad de competencia, la rusticidad, la interferencia con el cultivo, la susceptibilidad a herbicidas y la asociación con plagas del cultivo. Estos autores en este mismo trabajo fueron un poco más allá, tuvieron en cuenta estos criterios y además de eso los ponderaron, crearon una especie de modelo matemático que llamaron el índice potencial de cobertura, IPC. Básicamente, ponderar esas características biológicas, ecológicas, para luego sumarlas allí y decir, mire, si ese valor de IPC al final nos estaba sumando entre 11 y 15, se podía recomendar o tenía un alto potencial de uso como cobertura y lo podemos usar. Por lo menos ya nos estamos usando algunas estrategias, en este caso de esas características para nosotros poder seleccionar. Estos autores entonces con ese trabajo y haciendo esta medición del IPC identificaron estas 4 especies para su potencial de uso como cobertura en las plantaciones de banano del Magdalena. Especies propias que crecen de forma espontánea y de forma natural en las plantaciones. En el caso de chorrito, que identificamos como chorrito, Calicia repens, ha sido utilizada con mucho éxito en algunas plantaciones.
Más recientemente, el caso de Cenibanano también ha dado algunas recomendaciones sobre el tema de cobertura. Para destacar en este reporte es que se recomienda usar esas especies que crecen de forma espontánea, pero no es suficiente, ¿sí? Es decir, sí, crecen de forma espontánea, pero debemos valorar, ya tenemos una herramienta que es el índice potencial. Por ejemplo, en este mismo trabajo, ellos recomiendan especies como colchón de pobre, siempre viva, que es con melina erecta, que ya hemos mencionado es tolerante al glifosato y además de eso también se ha reportado como hospedera de nemátodos y en nuestros trabajos, adelantándonos un poco aquí los resultados, ha resultado también hospedera de fusarium y de moco. Entonces, no es suficiente con que crezca, seleccionarlo, que crezca espontáneamente. Hay que evaluar algunas otras características. En lo que alcanzamos a conocer en las plantaciones de Urabá han tenido algunas evaluaciones en sus granjas de manera experimental con especies como Asistotropis, Desmodium y Geophila macropus. Aunque esta última especie, que ellos la llaman orejita de ratón, es una especie nativa de Centroamérica, de Suramérica, la información que nos dieron es que fue llevada desde Costa Rica para las plantaciones de Urabá. Ya hemos dicho, no introducir, ¿sí? Pero bueno, se ha adaptado muy bien, ellos han contado que han tenido muy buena experiencia, pero lo ideal es trabajar, repetimos, con lo que tenemos. Algo también muy importante para el tema de cobertura es considerar la selectividad y manejo, es decir, que éstas puedan hacer un control sobre las malezas, pero sin afectar a nuestro cultivo principal. Eso lo podemos lograr si hacemos un ajuste del momento de siembra y densidad. No es sembrar cualquier cantidad porque no sabemos, no, eso hay que medirlo. Bueno, ¿qué tanto, cuántos plantines o cuántas semillas debo yo establecer? Y exactamente a partir de 100 calles y cerca de la zona de plateo, bueno, que son muchas cosas por decidir. Hacer control mecánico o químico oportuno de ese cultivo de cobertura, uso de especies de porte bajo o crecimiento escalonado, hacer también rotación de especies o una mixtura, que como se llama, es decir, varias especies, no quedarnos con una sola. Y manejo de residuos para evitar acumulaciones de aleloquímicos. También debemos, ya para finalizar, ¿cuáles serían entonces esas consideraciones que nosotros debemos tener para el establecimiento de cultivos de cobertura? Muy importante tener en cuenta los análisis previos de suelo y rotación de cobertura. Sabemos que hay especies que prefieren algunos y se dan muy bien dependiendo del tipo de suelo. Eso nos puede ayudar a que se establezca mejor. Siembran el momento adecuado para maximizar la cobertura antes del cultivo principal, eliminación o supresión controlada, no dejarla crecer como ella quiera, manejo de residuos para mantener la capacidad de supresión de malezas y que ésta interfiera, en este caso sería con el crecimiento radicular de nuestro cultivo de banano. Favorecer especies que emergen de forma espontánea siempre y cuando tengan un alto IPC. Es decir, que ya hemos considerado muchas características biológicas y ecológicas de la especie. Muy importante tener en cuenta que las coberturas son una herramienta más dentro de un plan de manejo integral, más no la única solución que pudiéramos llegar a tener a futuro. Y su eficacia va a depender de la correcta selección de esas especies, del manejo adecuado que se le dé y de la adaptación que ésta tenga a los diferentes ambientes y sistemas productivos. Muy importante anotar aquí, no porque me funcione bien en una región me va a funcionar bien en la otra, o incluso dentro de esta misma podemos tener zonas diferentes donde algunas me puedan dar muy bien, pero no necesariamente en otras. La investigación futura debe enfocarse en identificar los rasgos funcionales que determinan la compatibilidad y efectividad en distintos ambientes. Agradezco a toda su atención, es lo que quería compartirles en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a abrir espacio para las preguntas desde el máster. Claro que sí, agradecemos a quienes han participado con las preguntas.
Primera pregunta, ¿cómo influyen las densidades poblacionales de malezas y los compuestos alelopáticos liberados por sus raíces en las dinámicas de la rizósfera y la productividad del cultivo de banano? Sin duda una pregunta muy interesante. Ya mencionábamos, ¿cierto? Al seleccionar la cobertura, debe ser una especie que nos controle las malezas, pero que tenga selectividad para nuestro cultivo. Una de las maneras en que se puede, en este caso la especie cobertura puede afectarnos nuestro cultivo, es mediante agentes alelopáticos, sustancias alelopáticas que van a inhibir el crecimiento radicular de nuestro cultivo. O sea, nosotros no manejamos semillas, en este caso, que van a inhibir su germinación del cultivo. Nos pueden inhibir el crecimiento radicular. Y ya todos sabemos lo que esto implica, una afectación a la absorción de agua, a la absorción de nutrientes. Entonces, definitivamente, no tiene que tener, si tiene esos efectos alelopáticos, que no lo tenga sobre el cultivo de banano, que lo pueda tener para inhibir germinación de otras especies, pero no en la de nuestros cultivos. Siguiente pregunta. ¿Cree que en el futuro del control de malezas en banano va más hacia programas integrados con coberturas y manejo biológico o seguirá dependiendo principalmente de herbicidas? Definitivamente tenemos que ir en esa vía. O sea, no es algo que nosotros querramos, ¿cierto? Es que tenemos que ir hacia allá. Todos estamos convidados, no solamente el sector bananero, toda la producción agrícola, con estos nuevos enfoques de la agricultura sostenible, del desarrollo sostenible. Todos tenemos que enfocar, y ya está demostrado que estas estrategias integradas funcionan muy bien. Ahora, también hay que pensarlo un poco. Muchas veces estas decisiones que se toman de restringir, de restricciones así totalitarias, por ejemplo, como el caso de no uso de herbicidas o 0 moléculas en banano, a veces hay que decir, bueno, ¿qué tan bueno es esto? ¿Sí? Una de las recomendaciones que se hace en general para el caso de herbicidas asociado al tema de resistencia de malezas herbicidas es rotar moléculas. El problema es que nos casamos con un producto y hacemos a veces un mal uso y abuso de una molécula. A veces la propia herramienta en sí no es la que nos está generando el problema, es el mal uso y el abuso que estamos haciendo de ella. Y ya vemos que dentro del manejo integrado, siempre y cuando se permita, la legislación de Colombia lo permita, podemos usar moléculas, pero si solamente estamos supeditados a uno, ¿cuándo vamos a poder rotar? Entonces, de pronto aquí, sí hacerle ver a estas entidades que toman estas decisiones, decirles, bueno, es que si nos dejan con una sola, la situación va a ser mucho peor. Pero bueno, son cosas en las que tenemos que pensar, en las que tenemos que discutir y obviamente tratar de buscar la mejor solución para irnos en esa vía, ¿sí? Manejo integrado hacia esta y integrar todas las estrategias biológicas, uso de coberturas, control mecánico y bueno, ¿por qué no? Una herramienta que nos ha servido durante mucho tiempo y que todavía en algunos casos siguen vigentes y más si pueden llegar a aparecer moléculas con un mecanismo de acción un poco mucho más eficientes y más amigables con el ambiente. Doctora Irma, muchas gracias. Gracias a ustedes.